Hola, ¿qué tal a toda la gente de las redes sociales? El día de hoy estamos iniciando un proyecto, Berta Yepes, el podcast, al cual les doy la más cordial bienvenida a este primer episodio. Hoy hemos preparado un programa pues lleno de fe, lleno de esperanza y sobre todo pues motivador. Hemos titulado este primer episodio Dios, el centro de nuestra vida. ¿Y por qué lo pusimos así? Porque muchas de las veces planeamos cosas, nos entregamos en lo material, que no nos falte nada y nos olvidamos de lo verdaderamente importante que es la presencia de Dios dentro de nuestra vida, dentro de nuestros proyectos. Para mí, Dios es el centro de todo lo que hago. A veces que me va mal y yo digo, ¿por qué? Porque siento que estoy fallando en ciertas cosas en mi relación con Él. Por eso el día de hoy quise iniciar con el pie derechísimo, teniendo un invitado muy especial en este primer episodio. Esperemos que sea del gusto, del agrado de toda la gente este contenido que estamos creando y sobre todo queremos escucharlo, queremos que nos dejen sus comentarios, sus likes y sobre todo que compartan estos episodios. Hoy nos acompaña una persona que está desgastando sus días al servicio de los demás, que comparte con nosotros el día a día, una esperanza, un mensaje, un servicio, una palabra cuando nos lo encontramos, no nada más donde trabaja, sino también en la calle. Él es originario de Lagos de Moreno, también pues pertenece a la diócesis de San Juan de los Lagos y el día de hoy funge como párroco aquí en Nuestra Señora de Guadalupe en Degollado, Jalisco. Doy la más cordial bienvenida al señor cura Miguel Agustín Gaitán Chico. Buenas tardes, bienvenido. Hola, Berta. Buenas tardes. Mil gracias por esta hermosa invitación. Me encanta acompañarlos en este inicio de proyectos y planes. Gracias por esta primicia y espero ser un poquito de luz para todos tus seguidores, para todos los que nos escuchen. Y un placer estar con ustedes en este hermoso momento. Nosotros como equipo muy agradecidos, señor cura, con su presencia el día de hoy aquí, Gracias, mija. porque, pues como lo dije en esta presentación, a veces planeamos cosas, pero nos olvidamos de lo realmente importante que es Dios. Así es. Antes de iniciar, pues quisiéramos conocer quién es nuestro señor cura. Usted llegó ya casi pasadito de un año aquí a Sí, sí, Degollado, sí. pero platíquenos quién es. Ya les dije yo que nació en Lagos de Moreno, pero a Así ver es. usted, díganos cómo eran esos días, de qué familias viene. Pues un placer estar con ustedes, mija. Soy originario, como ya lo dijiste, de Lagos de Moreno, Jalisco. Nací un 6 de mayo, soy modelo 76, ¿verdad? Y acabo de cumplir en estos días 50 años. Nací en una familia muy unida, muy religiosa. Soy el más pequeño de 6 hermanos, 4 hombres y 2 mujeres. Ya tristemente perdí a mis papás, a un hermano también, el que sigue del mayor. Entonces solamente quedamos ahorita 3 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres. Una en Vallarta y otro en Estados Unidos. Soy el más pequeño, gracias a mi mamá nos formó mucho en los valores, a mi papá lo perdí de pequeño, mi mamá murió hace como unos 8 o 9 años y eh, nos sacó adelante. Familia muy religiosa, familia pues llena de valores. Cuando era pequeño, vénganse a rezar al rosario y muy unidos. Hasta la fecha, ahora que faltó mamá, pues nos reunimos todos a comer, a convivir. Cuando yo voy el día de descanso, convivo con ellos y muy a gusto. Ahí es mi familia, con necesidades, con alegrías, con ilusiones, pero sobre todo una familia de mucha fe y de muchos valores, mija. Y de ahí vengo, Lagos de Moreno, Jalisco, y ahí, originario. Ahí están muchos familiares, muchos amigos, y ahí de ahí soy, mija. ¿Cómo fue para usted crecer, pues sin su papá de alguna manera? Ujú. Pues casi tengo muy pocos recuerdos, mija. Solamente tengo dos porque él murió cuando yo tenía alrededor de 5 años. Mi mamá, te digo, nos sacó adelante a todos. Crecer sin él, pues más bien los hermanos mayores salieron como adelante a guiarnos. En mi caso no hubo ninguna necesidad, gracias a Dios, material. Siempre me acompañaron. Ahorita platicaremos quizá un poco cómo fue mi formación para entrar al seminario. Mi mamá nos dio estudio, tengo 2 hermanas que son contadoras y ellos nos sacaron adelante todos económicamente, gracias a Dios, estables porque pues no pasé ninguna necesidad. Quizá el plano afectivo un poco con papá, La pero ausencia. por los hermanos mayores eran dos. Ellos jugaron un papel también muy importante a sacarnos adelante. ¿Y bien? Pues qué bueno que nos platique eso, porque muchas de las veces creemos que detrás de un sacerdote no hay este tipo de historia, No, hay que muchas son más. a la perfección, que a lo mejor Sí, no tienen carencias, a lo mejor emocionales ni físicas, y en este momento nos estamos dando cuenta sí, mija. en su persona que sí. Regresando a su niñez, usted nos dice que lo invitaban o su familia, su mamá los reunía a rezar el rosario. En ese momento usted ya despertaba el interés por lo religioso, o era nada más como todos, o a fuerzas que le dicen a uno, vente a rezar y uno, ay, no. Fíjate que
Toda esta cuestión del seminario a mí no me llamaba mucho la atención. Sí, nací en familia católica, iba al templo, al catecismo, mi mamá también nos enseñó mucho el camino de la fe, ella era mi catequista, pero siento que gracias a que fue una familia muy unida en la oración, nos tenía ahí a todos, siempre decía, después decía, sobre todo en la noche, ya váyanse a jugar, no, pues ya estamos aquí en la sala, platicando, conviviendo, y ya no nos íbamos, y yo creo que ahorita entiendo que lo que decía un obispo, una familia que reza unida, permanece unida. Me adelanto un poquito, yo estudié en la escuela primaria, mi mamá me metió también desde muy chavito a la primaria, yo tenía 5 años, yo estaba en la primaria, he sido el más pequeño de casi todos mis grupos, ya casi a ordenarme sacerdote, también fui el más pequeño, de estatura y de edad, y iba a una escuela de puros niños, y allí empezó un poquito la vocación. Llegó el padre Miguel Ángel Pérez, él era el promotor vocacional en ese tiempo, y llega al colegio de puros niños y dice, ¿quieren ir al preseminario? Yo no tanto. Yo decía, no, pero porque era el más pequeño de edad. Tenía otros compañeros que eran muy amigos y dice, vamos. Dije, no, yo como que no me nace. Llegaron las vacaciones de verano, eran muy largas, y llegaron a la casa con mamá. Señora, ¿no está Miguel? Dijo, sí, ¿a dónde van? Pues nos invitaron a un preseminario. Yo le dije, no, pero yo no quiero ir. Dije, cobran bien caro. Y dijo, pero ve que vas a hacer tantas vacaciones. Total, ellos me llevaron para no extenderme mucho y ahí empezó, mija, el preseminario. Nos metimos a sexto, era una semana y ahí empieza la historia curiosa porque yo llego, era el más tímido, por así decir, aunque no lo crean. Llegué y éramos como 200 niños de sexto de primaria, alrededor del 1987, porque yo entré hasta el 90 al seminario. Y ya cuando estábamos ahí, pues todos se van a jugar, yo me quedo ahí medio tímido y nos dicen, vénganse ya, empieza el preseminario y resulta que como a los 3 4 días empieza a ir mucha gente, muchos niños, extrañaban a papás. Y yo también dije, no, pues aquí se acostumbra a que se vayan. Vámonos. Hablo y desde ahí ya empiezo, ahorita entiendo cómo Dios ya se traía algo conmigo, porque yo hablo con mi mamá por teléfono y le digo que se me ha olvidado unas cosas y le digo, venga, que me las traiga. Y resulta que estaba una prima y le dice, llévale eso al seminario a Miguel. Que no Yo ya tenía mi venga. maletita completa para irme. Y resulta que, ¿dónde está mi mamá? No, pues me mandó a mí. Ahí están las cosas. Y dije, y ya me tuve que quedar. Salimos el domingo y ahí ya fui seminarista en familia. Empezó el proceso, mija, vocacional. Pero que si la pregunta inicial, yo desde niño no, así como que esto del seminario, no era una persona normalita, con sus alegrías. Mi mamá nos tenía así porque yo desde chavito no salía mucho a jugar. El fútbol lo conocí hasta el seminario y me encantó. Y toda la vida en el seminario y en la selección de fútbol. Pero no, no salía mucho, ahí nos tenía y bien. Pero ahí empezó la aventura del preseminario, Del en sexto de primaria. 1987, si mal no recuerdo. ¿Cómo ves? Interesante. Sí, mija. Y una vez que ya está dentro del seminario, empieza pues a conocer esta formación académica, porque el estar en el seminario, muchos chavos dicen, yo me voy al seminario, pero eso implica muchas responsabilidades, totalmente diferente una preparación académica fuera que dentro del seminario. Cuando terminó el preseminario, nos aceptan como seminaristas en familia y teníamos que estar yendo cada mes en aquel tiempo a las reuniones. Y después de cada año, primero, segundo y tercero de secundaria, ir a un preseminario. Entonces, ahí vuelvo a lo mismo. Dios ya se traía algo conmigo porque en tercero de secundaria, te digo que mis hermanas son contadoras, yo desde niño ya les ayudaba a facturar. Yo en tercero de secundaria ya no fui a las reuniones mensuales. Decían que a las 3 faltas te iban a dar de baja. No, pues yo llevaba como 5 o 6. El padre Alfonso Pérez, que es el hermano del padre Miguel, que eran los promotores vocacionales, yo creo que tenían el directorio, llega un día a la casa de mi mamá. Señora, ¿dónde está Miguel? Aquí anda, por ahí anda jugando y me habla. ¿Por qué ya no has ido al preseminario, al seminario? No, pues que a las 3 faltas ya nos daban de baja. Yo ya llevo como 6. Y dijo, no, yo te invito para que entres. Entonces, mija, ahí vuelve Dios a darme un jalón. Usted Y, le jalaba por un lado y Dios para el exacto, otro. sí, y entré a tercero de secundaria al preseminario. Ahí nos dicen quién se va a quedar. Y empieza todo el papeleo porque íbamos a entrar ya.
el 6 de agosto de 1990 al seminario. Y ese día entré. Pero lógico, ya fue un proceso, platicar con él, documentos, porque había que llevar los documentos de la secundaria y todo para el papeleo. Y ahí empieza. Me meto al seminario, 6 de agosto de 1990, que también ahí es el mero día de la fiesta de nuestro Padre Jesús en Lagos de Moreno. Es una fiesta grandísima. Entonces yo nomás oía todo el fiestonón y yo ese día me encerré al seminario. Feliz de empezar la aventura, no sabía que venía todavía y empieza el estudio. Nos mandan a estudiar a La Salle y la cuestión académica sí era muy fuerte. Entramos, una vez platicando con otro compañero que ya es sacerdote, que entramos ahí, dice, fíjate, comenzamos esa aventura 59 compañeros en primero de prepa. Nuestra diócesis ha sido muy bendecida, pero de los que comenzamos, dice que nomás llegamos como 5, 4 o 5, dice. Ya los demás somos 12 que nos ordenamos, pero ellos entraron después al curso introductorio, a filosofía, etcétera, pero que los que iniciamos la aventura, a la que Dios nos llamó en la preparatoria, llegamos alrededor de 5, nada más. Nada más 5. Sí, mija. Y ahí empezó todo lo académico y ya todo empieza la formación. Y por ejemplo, en este lapso de estar dentro del seminario, me imagino que pues es donde ustedes se dan cuenta si continúan, como ya no lo dice, ¿en qué momento usted se dio cuenta que sí quería dedicarse al sacerdocio? Ahorita nos dice, yo escuchaba la música, la fiesta al fondo. Sí. ¿Hubo también algún momento en el que usted dijera, no, creo que no estoy seguro? Porque sumándole a eso, usted va creciendo no solamente en lo académico, también como pues adolescente, joven, y hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, voy a atreverme a hacerle esta pregunta, inclusive el enamorarse, si conocen a alguna chava o algo, porque también hay jóvenes que ahí se quedan, Sí, en el decir, no, yo a mí sí me gustó mejor la muchacha. Entonces, ¿cómo fue esa decisión para usted y esos momentos? Entramos en la preparatoria y ahí no había problema. Convivíamos con muchachas externas, lógico, y chavos externos. Ahí casi no se me movió nada el tapete. ¿Ya? Terminamos la preparatoria, me vengo al curso introductorio y en el curso introductorio siento que después de 4 años es una pequeña crisis en el sentido no afectiva, sino más bien cuestión de tristeza o extrañar a la familia. Yo estuve los 3 años en Lagos, cada 8 días veía a mi familia, pero cuando ya me vengo a Arandas, el seminario está como a 8 kilómetros y en el 94 pues era puro cerro, alejados del bullicio y de la sociedad, Sí, ¿verdad? sí. Como dicen. Y ahí ya había chavos externos y entonces alrededor de diciembre, ¿verdad? Se empiezan a ir muchos, se empieza a mover el arnero. Y yo digo, todos se nos están yendo. ¿Qué está pasando? Incluso teníamos un coro del seminario, se fueron casi todos, me quedo yo solo de los que tocábamos guitarra y todo. Y dice el padre, ¿sabes qué? Ahora tú te tienes que encargar porque ya se fueron todos. Dije, ¿cómo? Y entonces allá en la tarde, pues nomás oían los coyotes y pura tristeza. Y un día sí, yo ya me quería ir, dije, no, veo a mi director espiritual, dijo, ¿qué traes? Dije, pues ya ando medio triste, ya me quiero ir. Dijo, no, espérate. Cuando estés pasando una crisis, nunca tomes esa decisión. Incluso es una enseñanza, creo, para todos tus seguidores y para cualquier persona, mija. Cuando todos pasamos subidas y bajadas en la vida, pero creo que cuando tenemos algún momento de dolor es cuando menos tenemos que tomar decisiones. Dejen que se baje la marea, hagan oración o dejen que pase un poquito el problema y entonces sí decidir. Gracias a mi director espiritual que dijo, no, date 3 días, si sigues todavía con esa inquietud, yo mismo te llevo. Y no, a lo mejor era cuestión de sentimental o lo que fuera, se pasó. Ya después entramos al seminario mayor, a filosofía, y bien, termino la facultad de filosofía, porque ese es el proceso de la formación. Después de la preparatoria, sigues el curso introductorio, es un año, y después de ahí entramos 3 años a la facultad de filosofía. Bien, después de ahí, a todo el grupo nos dan un año fuera, el año de servicio. Entonces, 6 meses a una parroquia y 6 meses con tu familia. Ahí normal, todo bien, regresamos del curso del año de servicio y entramos a la facultad de teología. Por la edad, ahí viene algo medio curioso. Yo no iba a tener la edad casi para ser sacerdote, mija, porque era muy pequeño todavía. Piden como 28 años, yo iba a tener como 27. Entonces, platicando con los formadores, estudiando el derecho canónico y algunas situaciones, dice, ¿sabes qué? Pues descansa un año. Después de primero de teología, yo descansé un año en mi casa. Y dijo, no cierres matrícula.
O sea, no estuve cerrado, ya no hubo acceso, etcétera. No, tenía apertura. Ahí ya te digo la segunda llamada de Dios para atrás. Porque en ese año eh, tengo un hermano que está en Estados Unidos y me regaló una camioneta. En ese año yo ya trabajaba, porque yo no era seminarista adentro. Ujú. Económicamente, gracias a Dios, como que no me iba tan mal, bien. Y resulta que sí apareció una chava. Ay, feliz, ¿verdad? Ay, a ver, está Y bueno. en ese año que estuve fuera, pues sí tuve una novia, vine a gusto, para arriba y para abajo. Pero Paseándose la después, camioneta. sí, mija, incluso yo, después el director espiritual, yo otra vez veo la mano de Dios ahorita, dijo mi director espiritual, ¿y qué? ¿Piensas seguir? Pues yo fíjese que sí traigo la inquietud, pero ya casi no he ido al seminario, pero pues has estado conmigo, llevando dirección espiritual. Piénsale, porque llevamos medio año afuera y piénsale si quieres regresar. Y ya empecé, platiqué con el rector y todo, después de igual analizar o investigar, dice, pues aquí está tu casa. Y entonces es el único momento así como más Difícil. cercano, porque aquí entre nos como que a mí me movía mucho regresar, pero al ver a la otra persona que estaba sufriendo, sí lloró como la Magdalena y Sí. dijo, no, ¿sabes qué? Pues, pues yo te voy a esperar por si te arrepientes al rato del otro año regresar, etcétera. Y no, regresé a segundo de teología, ya un poquito quizá más maduro. Segundo de teología, ya tienes que empezar a solicitar eh, a- al señor obispo que te acepten como candidato a órdenes sagradas, candidatura y luego ministerios. Y ya, cuarto de teología, el diaconado. Y gracias a Dios ya de ahí para adelante, Decía. todo bien, mija. Pero Y sí, tengo que curioso. hacerle esta pregunta. A ver, ¿Y qué fue de esa mujer? el día que me ordené de diácono, dijo, yo te había dicho que te iba a esperar hasta el último momento por si te arrepentías. Ahora sí, veo que estás donde quieres estar. Dios te bendiga. Ya casi la formación ya nos veíamos, pero muy madura. Dijo, ¿sabes qué? Se acabó. Y ya no sé si se casó, se arrejuntó o qué. Pero sí, Pero sí, mija. pues qué historia, Pero y sí. yo creo que fue un momento también parteaguas en su vida en general, porque es ahí donde uno toma decisiones fuertes, pero cuando tiene la convicción y la seguridad de lo que uno quiere, pueden pasar años y dice uno, no me equivoqué. Yo he visto mucho a Dios, mija, en ese sentido. Se ocupan dos virtudes ahorita o dos cualidades en la vocación de nosotros. Dios que te llame y uno que responda. Y cuando Dios te llama, creo que Él va a ir facilitando, pero también se ocupa la voluntad. Porque yo tenía compañeros en esa formación que había uno que eran muy buenos, muy santos, pero quizá Dios no los llamaba porque ellos ya querían y querían. Tenía uno que apenas estábamos recibiendo la sotana y él ya tenía la dalmática para cuando fuéramos diáconos y nos faltaban 4 años. Entonces no había que quemar etapas. Ahorita recuerdo muy bien a un sacerdote ya hasta mayor y dijo en una ocasión cuando me vio en el ojo de agua, dijo, ¿cómo te has sentido? Bien, ahí vamos echándole ganas. Dijo, pues ¿sabes qué? Adelante. No busques ser común de los mártires, busca ser común de los fieles. Es decir, todavía te quedan como 7 años para ordenarte. Ve haciendo lo que tienes que hacer, dedícate al estudio, haz lo que tienes que hacer, haz lo ordinario, extraordinario, y te va a ir bien. Y nunca se me olvidó. Y sí, me en ese sentido, Dios nos fue llamando, ir acomodando y subidas, bajadas, crisis, pero hay 3 momentos así que yo digo, no, Marcaron. Dios me regresó. O sea, ya Dijo, estaba no, no, ¿a casi dónde va? y otra vez, mija. Y ahí estamos, desgastando nuestra vida. Su mamá alcanzó a ver que se ordenó Oh, sacerdote. sí, ella Ya apenas tiene quiso, 8 años que falleció. qué Sí, bueno. bien. Y la disfruté muchísimo para arriba y para abajo. Eh, pues todo muy bonito, sí, la disfrutó para arriba y para abajo. Andábamos juntos. Todos los martes yo descansaba y incluso comimos hoy. Así es la vida, como una flor. Puede estar muy hermosa y de repente se seca. Ella estaba bien. Nada más que le detectaron el corazón crecido y hoy estábamos comiendo. Salíamos que a un restaurante, que acá y que allá. Y comí y al siguiente día ya se levantó. En su casa yo no estaba, pero se levanta, dicen que fue al sanitario, regresa, estaba mi sobrina y un infarto en seco. Fulminante. Y nomás llegó y se acostó en la cama. Diosito no la llamó ahí, pero ¿Y sí, qué? apenas hace 9 años, el 11 de marzo. Fue en el 17. Ya era sacerdote usted cuando Sí, recibe sí, ya esta tenía. noticia. No, sí, incluso me tocó ungirla, tenía 5 minutos y vamos, ahí voy.
y llego y pues Dios nos dio fuerzas. A ver, platíquenos ese momento que nosotros como seres humanos comunes y corrientes, por llamarlo así, en cuanto a la jerarquía en la fe, que usted es sacerdote y nosotros no, somos muy cobardes cuando nos Sí, toca mija. recibir ese tipo de noticias, cómo lo enfrentó usted y cómo lo enfrenta un sacerdote para mantener pues la serenidad, porque me ha tocado estar en Eucaristías, Sí, que dije, inclusive sacerdotes están se truena. presidiendo de un familiar muy cercano, papás, ¿cómo lo manejan? Yo primero la experiencia que te digo, Diosito me dio licencia de estar muy cercano. Y me acuerdo bien, ahí va otra historia igual para los sacerdotes. Yo estaba en otro pueblo y me dicen el vicario general, oye, ¿y cómo te has sentido? Bien. ¿Y tu familia? Muy unidos todos. Pero tu mamá, pues le detectaron el corazón medio crecido y como que psicológicamente anda media tristona. Y dijo, ¿y no te quieres arrimar? Vamos a cambiar un padre de ahí, que esto y aquello. Dije, pues dicen que nadie es profeta en su tierra. Y vi a un padre que precisamente es de aquí, de Degollado. Nomás no digo su nombre. Y dije, ¿qué hubo? Porque somos muy amigos. Y dice, ¿por qué andas tan triste? Dije, pues como que me quieren cambiar. Y dijo, le platiqué el motivo. Y me dijo, vete. Dijo, a mí me pasó lo mismo, pero yo no me quise ir. Y mi mamá murió y no me la perdono el no haber estado ahí. Entonces cuando me dijo eso, hace cuenta que un balde de agua fría, dije, no, no vaya a ser el diablo. Sí, ¿Verdad? Y por dije, no, favor. vámonos. Entonces le dije, sí, sí me voy. Y fue una chulada, mija, porque aunque yo era de Lagos, pues no conocía a mucha gente, es una ciudad muy grande. Sí. Éramos 54 padres más o menos, son 16 parroquias, está muy grande ahí la ciudad. Entonces para arriba y para abajo me metí, empecé a dar clases en el seminario, me encomendaron un territorio ahí y me puse a trabajar, ya me vas conociendo, y no es aquí porque sea nuevo yo, pum, pum, allá hicimos un templo muy grande y me metí. Y hasta que un día, como a los 2 años, me dice mi mamá, mijo, yo te disfrutaba más cuando venías de fuera. ¿Por qué? Dijo, porque venías el martes y todo el martes Era era para para ella. nosotros, exacto. Y ya salíamos para arriba y para abajo. Y eso me marcó. Y dije, no, ahora aunque la veo 4 veces al día, porque no vivía con ella, y la visitaba. Y cuando me dice eso, pues ya entonces empiezo a dedicarle más calidad. ¿A dónde vamos? Y ya. Por eso te digo que un día antes habíamos todavía comido. Y yo incluso ese día celebré en la mañana misa, eran como las 7 de la mañana. Me cambié porque iba a ir a hacer ejercicio, me encantaba. Y en eso me habla, me dice, ¿sabes qué? Mi abuelita está muy... Y ahí voy. Y todavía me tocó. Dice, nomás se levantó al baño, está viva. O algo porque acaba de pasar esto. Ya le tiento aquí, me deja bien duro el corazón. Y ya se acabó. Le hablé a un amigo doctor, bien, y dijo, ¿sabes qué? Fue un infarto, fue algo bien doloroso. Le doy gracias a Dios por tantos compañeros sacerdotes, el señor obispo igual muy cercano. ¿Me permites ir a celebrar la misa de tu mamá? Ah, ¿cómo no? Entonces fue el señor obispo a celebrar la misa, como 60 sacerdotes me acompañaron y eso da mucha fortaleza. Pero como hasta el año sí me pegó muy, muy duro, mis hermanos pues no todos les pega igual. Una hermana todavía está media tristona después de tanto año. Cada quien somos diferentes, pero yo le doy gracias a Dios por haberla disfrutado tanto. Como humanos, por eso cuando uno pasa las situaciones yo creo que es mucho más sensible. A mí todos los difuntos que me han tocado de aquí de este pueblo, igual trata uno de conocerlos, investigar si fue soltero, soltera, si tenía muchos hijos y ser un poquito más empático, porque lo hemos vivido, ¿verdad? Entonces Y por se eso. nota cuando un padre es empático en una homilía también. Y eso yo creo que es fundamental para los dolientes. Sí, hay veces que uno estando ahí necesita unas palabras justas de ese tipo que dicen, bueno, él Sí, ya mija. también ya lo estaba viviendo, ya lo pasó y confortan. Hay que sentir con el sufriente, mija. Pero ahí va. Regresando un poquito al seminario y a esta parte, hoy actualmente en Degollado solamente tenemos un seminarista que es originario de los Fresnos. Ahorita usted nos platicó un panorama de lo que se vive dentro o más bien de las batallas que libran ustedes Sí. desde que inician este proceso de adolescentes, jóvenes. Eh, us- ¿Qué cree usted que está influyendo para que los jóvenes no estén aceptando este llamado o integrándose al seminario y por ende no haya tantos sacerdotes a lo mejor? Primero hay que como aprender a distinguir los que ya están dentro y que se salen. No es que sea como crisis de fe ni nada, sino que ya somos víctimas, mija, de una situación o un tejido sociocultural muy diferente y el tiempo va cambiando. Los muchachos que quizá hay muchos factores que quizá pueden llevarlos a abandonar el seminario, pero algunos
lo que te decía, si no hay como un discernimiento inicial, claro, uno poco a poco va discerniendo. Tenemos un director espiritual que siempre nos está acompañando y hay que tratar de ir abriendo. No nada más de platicar, sino precisamente sacar todo lo que uno trae dentro. Con ellos nos puede ayudar mucho. Cuando salen, pues son víctimas de esta sociedad, tan chavos. Y eso, algunas crisis quizá afectivas, otras... me ha tocado, mijas, que hay familias que en lugar de darles orgullo que sus hijos estén en el seminario, pues se ven tristones o hasta... Se agüitan. sí, 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 se los rechazan. Y entonces hay muchas cosas. Yo he platicado ya con algunos, tengo esperanza de que Degollado mm, vaya floreciendo las vocaciones. Invito a toda la comunidad a seguir orando por nuestras vocaciones, porque como dijiste, solamente hay un seminarista. Sí sería bueno, yo apenas tengo un año, 4 meses aquí y hay que ir discerniendo para ver qué ha pasado, mija, porque sí, me da tristeza. En mi tiempo eran muchísimos de degollado Sí. y ahorita no hay más que uno. Hay que seguir pidiendo primeramente a Dios que ponga su mirada en nosotros, nosotros hacer, porque también hay muchos factores. ¿Por qué no entran? No, degollado no es que sea falta de fe, porque yo ya vi las fiestas y son una chulada. El detalle es que quizá la fe no trasciende como a un encuentro de nuestros jóvenes personal. También ellos son víctimas de esta sociedad en ese sentido y pues la migración, hija, también hay muchísima gente de aquí, ellos traen sus planes y sus proyectos, el seminario lo ven como una exigencia o como una renuncia, como un sacrificio y por eso quizá muchos no. Eh, Habría muchísimos factores, yo creo, Que Berta, que influirían tanto los que salen como los que no quieren ya entrar. Pero la oración nos va a ayudar muchísimo y sobre todo también Dios nos ayude a hacer testimonio para nuestros chavos porque es otro de los factores, quizá el antitestimonio de muchos agentes o de sacerdotes, etcétera. Y pues que Dios nos ayude para que cada día haya chavos más entregados, más generosos. Que te voy a decir algo, antes éramos una vez escuchaba a un señor obispo, éramos muchos, pero ahora parece que se ha discernido mejor, pero siguen siendo los mismos que se ordenan, es decir, es la misma cantidad. Antes éramos muchos, pero eran pocos los que se ordenaban o relativamente, y ahora son menos los que entran, pero pero siguen son. siendo el mismo número. Entonces está Sí. interesante el análisis que se está haciendo, pero Dios nos ilumine y que siga bendiciendo nuestra diócesis con vocaciones, mija. Así es que le diría ahorita a los jóvenes, si hay algún niño, adolescente que diga, yo quiero ser sacerdote, ¿dónde le recomienda usted que se acerque? Como primera instancia aquí en Degollados, Sí, si sí, sí. alguien tiene la intención, ¿qué le recomienda hacer? En primer lugar, igual cuenten siempre con un servidor, creo que con todos los sacerdotes, mija, porque hay que primero platicar con un sacerdote y uno ya cuando los conoce y traen inquietud, yo de mi parte, cuenten conmigo. Y también incluso económicamente, nunca una vocación se debe de perder. Es que el seminario a lo mejor cobran mucho, nosotros sabremos cómo, pero una vocación no se debe de perder. Si alguien tuviera alguna inquietud y sin importar la edad ni la educación, ¿por qué? Porque hay chavos que a lo mejor ya están en la prepa, son universitarios. Yo tuve unos que ya eran universitarios, otros que ya eran profesionistas, tuve compañeros. Entonces nunca es tarde para buscar la luz de Dios o para sentirse como útil en la sociedad. Primero Dios que nos llame, yo quiero responder y si a alguien le nace como, pues eso, ser servidor, desgastar su vida en favor de los demás, pues que se acerque con nosotros, ya después uno sabe dónde canalizarlos, cuándo son las fechas de preseminarios o depende el estudio o el grado que tengan, la edad incluso, platica uno con ellos, Y les pero no diría, importa, repito, que edad, no, ya tengo 30, 40 o más, pues vamos platicando, para todos hay lugar cuando sienten que Dios los llama y que le calen porque no por ir se sientan como fracasados, te digo, de mi grupo éramos como 59 y todavía hay seminaristas, aprovecho eso también porque hay seminaristas, les mando un saludo y son felices en el estilo de vida que Dios los puso. Entonces eso es lo interesante, todo el estilo de vida, el sacerdocio, el matrimonio o incluso la soltería, es ser muy felices donde Dios nos plante. entonces quiere Entonces, decir que puede alguien ser siempre seminarista, no terminar siendo sacerdote o... no, son ex Ah, ex seminaristas seminaristas, y ya padrino. están casados, ya son, Ok, son ok. abuelos, pero se siguen reuniendo. Lo que el seminario les dejó, sin duda es algo muy valioso. Incluso algunos que se fueron a estudiar, que tuvieron sus carreras, dicen que le agradecen mucho al seminario todos los valores que les dio, la formación incluso académica, y muchos han triunfado. Entonces, hay grupos de ex seminaristas y donde se siguen reuniendo, nos seguimos reuniendo y hay
los que estudiaron con nosotros desde el inicio y ahora ya son casados y en su estilo de vida siguen siendo buenos cristianos. Recuerdo mucho a uno, don Clemente Castañeda, en paz descanse, fue nuestro rector y decía, todo lo que el seminario les va a dejar, aunque se salgan, van a ser buenos cristianos, casados o en el estilo de vida que cada quien tenga, pero el seminario nos ha dado mucho en la cuestión formativa, mija. Entonces, aunque los que le quieran calar, pues, ay, que me salí, no, no es ningún fracaso, al contrario, va a traer muchas herramientas para su vida personal. Sí, Así es. Justo ahorita me hace recordar de una persona de las que nos estuvo apoyando para la creación de este ujú, foro, es ex precioso. seminarista, él es Wow, de Tarimoro, se llama Gabriel Garnica, y pues sí, muy, muy puesto en qué bien, en mija. apoyarnos, y sí, tienes razón, me suena ahorita lo que nos acaba de decir, la Sí, sí, congruencia de sí. que realmente en el seminario se obtienen valores que se pueden llevar a la Bastantes. práctica en la Sí, vida sí, sí. cotidiana, en la vocación que cada quien haya elegido. Ahorita me surge una duda. Mande. Alguien, por ejemplo, ¿puede alguien que ya estuvo casado, que enviudó, hacerse después sacerdote o no? Porque una vez me comentaban esa duda, leía yo un comentario acerca de eso, y ahorita que comentaba que no importa que tengan 40, 50 años, se acerquen y si es su vocación la tomen. Tendrían que platicar, lógico, con el señor obispo, que es nuestra autoridad y él tendría que discernir el caso. Pero sí se puede llegar a dar. Pasó un caso de alguien que fue seminarista, se salió, se casó, tuvo sus hijos, murió su esposa y los hijos estaban en el seminario. Pero él también después, económicamente le iba bien, entonces sus hijos eran atendidos económicamente, se fueron al seminario en vida de la esposa y ahora él, viudo, solo, ¿qué hago? Y si puede regresar cuando no tenga ya los hijos ninguna dependencia de él Bien, económica. ¿Sí me explico? Entonces ok. yo me vengo acá, si Dios lo iluminó, lo ayudó y económicamente el Señor le fue bien, puede a lo mejor aceptarse en el seminario, etcétera, pero se vería mucho el caso, pero sí suele pasar. O hay incluso con muchos que quizá no fueron casados, pero hay seminarios de vocaciones adultas y ahí es puro, pues ya adulto que van a la formación y después desgastan también su vida. Sí, sí, sí ha pasado. Pues La esto es iglesia es muy muy hermosa, interesante, sí, mija. porque a veces creemos que el seminario es exclusivo de los niños que van creciendo y No, no, no. no, no. Es porque es nuestra cultura alteña y así se va nuestra formación, pero hay lugares donde ya entran más macicitos. Una pregunta así directa. A ver, ¿Qué mija. piensa que estaría haciendo Miguel si no fuera sacerdote? Pues el hubiera no existe, mija, pero yo por lo que te digo que mis hermanas son contadoras, me había gustado desde que estaba en la prepa la cuestión de la mercadotecnia. Incluso le pensé para irme al curso introductorio. Quizá yo creo igual, hubiera estudiado, trabajado, yo creo también ya con una familia, mija, y pues con carácter y tratar de triunfar. Porque no sabemos, pero todos los valores que repito el seminario, porque yo ahorita veo a mis compañeros, se juntan y ya pues somos de la edad. Y es bien bonito, los ves con sus familias, los ves, pero hay mucha gente muy metida todavía en la iglesia. No sabría, pero yo creo que he estudiado con una familia y tratando de ser feliz, mija, donde quiera que Dios nos pusiera. Pues interesante, pero al final del día yo veo en sus ojos y también veo en el trabajo que realiza aquí en Degollado que está contento y está feliz Sí, con la mucho. decisión que tomó. Sí, mija. Y volvería a ser. Sí, La sí, volvería a elegir. Sí, sí, sí. ahorita que dice lo volvería a elegir como sacerdote, pues obviamente tiene de los insabores salados, Sí, sí, momentos sí. dulces. ¿Cuáles son los retos más grandes que ha enfrentado ya como sacerdote? Pues como dices, ha habido momentos de muchas alegrías, de tristezas, pero créeme y soy sincero, mija, como que no ha habido así momentos de llanto y de dolor y encerrarme yo solo, no. Uno o dos puntitos ahí, pero a veces ha sido por convivencias de sacerdotes, o sea, compañeros, que no todo es miel sobre hojuelas. Y pues sí, mija, perfectos no somos, pero pues así la verdad, sin sabores, no, más bien sí hay a veces momentos de yo trato de que hago lo que tengo que hacer y el evangelio es propuesta. Yo incluso les he enseñado aquí a los fieles, acabamos de hacer una Pascua de adulto mayor, el banquete está preparado, yo voy a seguir desgastando mi vida. Estoy acostumbrado a veces a la mejor misa de 5 y misa de 1000. La Pascua ahora que acaba de pasar, ya nosotros hay que hacerlo y va a haber aciertos y errores. Y eso le quiero enseñar a los agentes de pastoral, que a veces no es la cantidad numérica lo que te va a dar el triunfo, sino uno, hiciste lo que tienes que hacer, desgastas tu vida. Si vinieron y dos o tres les ayudó, perfecto. Hice también la Pascua de matrimonios y vinieron y con tres, cuatro que se fueron felices. Sí se juntaron como 20, 30 matrimonios, pero ya con ellos que susciten el diálogo, cuando ves que a alguien le ayudó algo,
bendito sea Dios, ha valido la pena. ¿Sí me explica? ¿No le ha tocado un día encontrarse alguna así 100% ateo que le eche bronca o cosas así directas? No, mija, incluso hasta he sido muy amigo. Yo he tenido amigos pastores. En un estado donde estuve, había pastores así, pero yo creo que la manera de ser, una vez uno gritó en una marcha del silencio, que no les echen mentiras. Y yo llegué y muy valiente le dije, si quiere que lo respeten, respétenos, pues nosotros vamos con nuestra tradición. El Señor me agarró una fe y una confianza, después me buscaba. También tuve unos amigos que son también de otros credos, médicos incluso, y me estiman mucho, me quieren mucho y no problemas por la cuestión de la fe, no, porque yo te respeto, tú puedes creer en lo que quieras, respétame, mijo, y adelante. Entonces, creo que así debe ser la vida. Ahorita nos vamos a meter a temas, yo creo que muy importantes porque muchas de las veces la Iglesia Católica ha sido muy cuestionada en muchos puntos, sobre todo hay gente que a lo mejor no tiene fe o que si la tuvo la dejó de creer por ciertas circunstancias. Primero que nada, ¿usted ha dudado de su fe o cómo maneja el fortalecimiento de eso? Como un sacerdote, porque dicen que para predicar pues tiene que ser con el Sí, ejemplo y tener la firme convicción de las creencias. ¿Usted cómo fortalece su fe y después cómo la transmite a los fieles? pues la verdad, mija, no se puede dar lo que no tienes. Y yo creo que en mi vida me voy fortaleciendo mucho, primero porque amo lo que estoy haciendo. Y lo he dicho en más de algún momento, donde Dios nos plantea que florecer, porque para eso es la vida. Y cuando haces las cosas feliz, pues creo que lo puedes transmitir, pero ¿dónde me fortalezco? Aquí entre nos y ojalá les ayude muchísimo. Yo en el diario, mija, en la mañana lo he aprendido. Suena la alarma, a veces hasta despierto antes y me quedo ahí en la cama 3 minutos solamente, pero para agradecer. Entonces, cuando alguien es agradecido, creo que incluso empieza el día diferente. Sí. Tú dijiste, mija, Dios, ese es el sentido de nuestra vida. Y invito a todos, porque yo sé que todos, algunos tienen que madrugar por su estilo de vida y su trabajo, pero 3 minutos no les cuesta nada. Quédate ahí, ya me tengo que ir al rancho, ya me tengo que ir. Nada más despierta, agradece y ya estoy vivo, porque hay gente que ya no despertó. Te estoy platicando el caso de mi mamá y siempre me acuerdo porque desperté y ya no estás. Entonces eso es duro, pero ya despertaste, dale gracias, valóralo, porque hay gente que pasó largas noches de insomnio, largos momentos de dolor o que en la noche tuvieron que internarla, no sé. Ya amanecimos, hay que ser agradecidos. Segundo, pues yo ya me dedico a lo mío, mija, a misa, mis oraciones diarias. Eh, También he tratado mucho de visitar el Santísimo. Aquí de Gollado la gente es muy eucarística. Yo también trato tengo misa de 7 y antes de ir a misa trato a las 6:30 o 20 para las 7 ya estar con el Santísimo, nomás para agradecer y verlo y platicarle. Es mucho, te ayuda mucho, es como destapar la olla, mija, platicar lo psicológico con él y es nuestro mejor amigo. Por ahí las señoras lo conocen, los 15 minutos del Santísimo. Cuando tengan tiempo hay que hacerlo, hay que agradecer quién te hirió, quién esto, y empiezas a platicar y te ayuda bastante. A mí eso es lo que me ha ayudado, me fortalece. La vida a veces hay momentos, días muy pesados. Alguien piensa que es puro rascarse la panza o puro estar descansando. Es un día casi siempre muy pesado. Y la Santa Eucaristía, mija, también nos ayuda mucho. A mí yo lo he experimentado demasiado. A veces venía bien cansado y otra misa y más degollado y sale uno bien fortalecido. Entonces Dios me ayude. Eso y pues estar en una comunidad mariana, que la Virgencita nos ayude también. Y eso me ha ayudado mucho. Y entonces eso te fortaleces y ya no te cuesta trabajo estar platicando pues por lo que traes. Porque también soy muy expresivo, también dice mi mamá, es que a ti se te echa de ver todo. Sí. Dijo, cuando andas triste también andas bien tronado. Cuando andas feliz, pum, y cuando traes lo que eso, pues hay que darlo. Véame, Qué por ahí va. interesante. Regresando al tema de la fe, señor cura, ¿usted cree que existen momentos en las personas o circunstancias que las hacen perder la fe o que también que se enojan con Dios? Sí, mija, pues sin duda hay muchos factores que te pueden llegar a enfriar, a renegar. Y creo que es válido. Cuando pierdes, por ejemplo, algún ser querido, cuando sentiste, no sé, algún rechazo, un maltrato, una mala experiencia, sí puede haber muchos factores para que la gente, sobre todo, se enfríe, se aleje y sobre todo lo que veo muy delicado, mija, pues o triste, es cuando perdemos a un ser querido. Cuando la gente no está muy fortalecida, ¿por qué a mí y por qué a esta edad o por qué a todos nos va a pasar? Pero hay que darle tiempo. A veces más que ayudar es escuchar. Yo en alguna misa por ahí he dicho,
la verdad, el doliente, cuando llegan los demás y le dan el pésame, que es muy bonito, nos fortalece, pero dicen, lo siento mucho, nadie lo va a sentir como el que está perdiendo a su ser querido. Y cuando es alguien tan cercano o inocente, pues reniega uno con Dios. Y eso pues es normal, ¿verdad? Y válido. Y creo que sí es bueno destapar. Yo diría, eh, no se alejen, sino gritar, llorar, renegar, porque psicológicamente nos va a ayudar muchísimo a liberarnos, pero decir lo que sientes, a veces es bueno ponerle el nombre al sentimiento. ¿Cómo estás? No, hay que conocerte. Por ahí dicen, leía en una ocasión que en un templo pagano, en el dios Apolo, y decía un eslogan por ahí, conócete a ti mismo. En ese sentido, mija, cuando uno, esto siento, y me siento así, y si quieres echar madres, échalo. Si quieres decir esto, dilo. Si quieres renegar, dilo. Pero te va a liberar. Y entonces el perder la fe hay muchos factores, pero yo ahorita se me viene eso, repito, y más aquí en Degollado que últimamente jóvenes o personas que pierden algún ser querido, sí, platiquen con Dios, renieguen, pero todo creo que se va a ir cerrando en su momento. Hay que ir cerrando ciclos y también agarrar herramientas, mija, para eso estamos nosotros o algunos psicólogos. Ahorita va a empezar precisamente en la Casa de la Cultura un taller para ir cerrando ciclos, para sanar todos los talleres de tanatología. No nomás para alguien que fallece, sino también a veces perdemos algún ser querido, algún amigo en vida. Me Ujú. dejaste, me fallaste, me traicionaste y se necesita estar bien fortalecidos. Y también les digo que, pues repito, hay subidas y bajadas cuando todo esté muy bien, hay que agradecer a Dios, porque nomás renegamos cuando las cosas están mal. Pero cuando me va bien, cada domingo no quiero ir a misa, que esto y aquello, ya te di una semana más de vida, ve y agradece, no lo hagas por temor, sino por amor, y hazlo como por gratitud. Y entonces, pues Dios nos vaya ayudando para que cuando estén pasando esos momentos de dolor, platiquen, liberen, pero hay que sacarlo porque cuando uno se encierra, todo nos hace mucho daño, ¿verdad? Así Sí, es, mija. también me ha tocado escuchar personas que a lo mejor de repente les va muy mal, de que, ¿cómo dicen? Son momentos que mal, una mal, otra mal, otra mal, y dicen, es que Dios me castiga, Dios me ¿Eh? está castigando. ¿Usted cómo, qué le diría a esas personas que piensan así? O también hay personas que de repente todo está muy bien y sí, vamos a misa Sí, o Dios es muy bueno conmigo. Nos va bien económicamente y es que Dios me está bendiciendo, sí. Dios me quiere mucho, pero no sea una mala que nos pase porque ahí decimos, Dios no existe, Dios nos está castigando. ¿Qué le diría a esas personas para saber equilibrar pues esa relación con Dios? Creo que necesitamos como ir poco a poco experimentar porque Dios es amor. Primero, no nos va a castigar. Los que son padres de familia quizá sabrán que tu hijo, por muy malo que sea, por muy pecador que sea, yo no te deseo lo peor. Al contrario, en estos días salió el Evangelio donde se tiene que a veces podar y esas podas, mijas, son dolorosas. Ustedes vean las señoras que saben de plantas, los rosales tan preciosos, pero hay momento de poda y se ven horribles. Pero después viene lo mejor. Cuando tocan momentos de poda o momentos de dolor que todos sufrimos, pues a veces ahí el mal y el sufrimiento tiene como algunos factores. Primero, mucho es por el mal uso de nuestra libertad. O sea, Dios me castiga. ¿Por qué me pasó esto? Espérame, mijo, revisa tu manera de ser. ¿O por qué me pasó esto? Porque me equivoqué, hice esto y esto. Otro, pues a veces hay mal que no está en nuestras manos. Por ejemplo, las destrucciones o los tsunamis o etcétera, también hacen mucho mal y sufrimiento. Pero ya viendo a las personas en concreto o en su ser, ¿por qué me está pasando esto? No, a veces es parte de, repito, de la misma naturaleza. Hay un deterioro, mi abuelito, mi madre ya tenía 90 años, pues es parte del dolor. O me llueve sobre mojado uno tras otra. No es castigo jamás. Son momentos quizá de poda que no entendemos, pero después dices, bueno, gracias a Dios. Una vez me acuerdo muy bien de una señora que decía, mi muchachito tiene 16 años y se quiere ir a Estados Unidos. Pero yo le pido a Dios porque anda bien inquieto y que no se me vaya, porque si va a ser para su perdición, que Dios ponga los medios para que no se vaya. Y si va a ser para su bien, que Dios lo ilumine. Entonces a veces uno se obsesiona en algunas cosas y, bueno, platico este caso porque la señora después me dijo, padre, mi hijo no se fue. De repente se le quitaron las ganas y cuando yo dije, si va a ser para su perdición, que no se vaya, se le acabó.
Y dices, el poder a veces de la oración o volviendo así como a la pregunta esencial, yo siento que Dios no castiga. Hay momentos, repito, de subidas, bajadas, todos hemos experimentado. Yo en estos días cumplí años y hacía un alto en la vida. Y hay que revisar si estamos viviendo o estamos nomás sobreviviendo. Hay que hacer todos un alto y revisarnos continuamente para ir rediseñando o ir moviendo el barco, pero conócete a ti mismo. ¿Sí me explico? Porque todo, sin importar la edad, cuando uno se conoce, cuando uno hace un alto, ¿qué estoy haciendo? ¿Por dónde voy? Son preguntas muy sencillas, pero ¿a dónde voy yo? ¿Qué estoy haciendo? Sí valdría la pena, pero volvemos a la cuestión sociocultural, mucho ruido, mucho ambiente, mucho jaja, y no hay tiempo para uno. Entonces, yo de entrada siento que Dios no castiga, como decían las viejitas, Dios aprieta, pero jamás ahorca, todo tiene solución, pero siento que a lo mejor nos hace falta agarrar herramientas que la iglesia o la sociedad nos ofrece para sanar, y segundo, pues también uno poco a poco habituarse a la gratitud o a buscar a Dios y se hace hábito. Agradecer, agradecer. Y cuando Dios está conmigo, pues aunque vengan situaciones adversas, soy fuerte. No es una paz, como decía también en estos días nuestro Señor, la paz les dejo, pero no es como la paz que da el mundo. Porque la paz del mundo, pues no, no hay problema, no hay gritos, no hay ruido, todo está en paz. No, la paz que nuestro Señor da es fruto precisamente de que, Señor, yo estoy contigo, gracias por la tranquilidad que todos hemos experimentado, pero cuando viene la adversidad, pues ayúdame. Yo recuerdo muy bien una señora que fui a ungir y estaba toda la parte de abajo allagada porque tenía años. Y me dicen las hijas, ¿quiere ver? Dijo, no, los talones, mija, se le veía ya hasta el hueso. Pero tenía una paz y una tranquilidad. La ungí, después falleció y casi siempre, pues la carne podrida huele mal. La señora, mija, en paz. O sea, son cosas como que solo se adquieren en la vida de intimidad o de diálogo con Dios o a pesar de que hay adversidades, incluso en un pleito. Tú velo en la sociedad. Alguien te dice que hubo y estás en paz. Pierdo, pero para ganar la paz. Y a veces no te pueden decir ni mi alma porque luego lo sacaste las uñas y ya estás peleando. ¿Sí me explico? Se mueven Entonces, las... Dios nos ayude. Y el cura, me gustaría que nos platicara un poquito acerca también o habláramos como en donde quiera. En la iglesia pues también habemos católicos de todo tipo. A mí me ha tocado escuchar, a lo mejor hasta yo lo he dicho para que no lavarme las Ajá. manos. Yo no voy a la iglesia o no voy a misa porque ahí hay gente que es peor que yo en la calle y no. O no comulgo porque, o sea, poniéndonos siempre a criticar también Ujú. a, al demás, a los católicos, pues. Y también hay gente que dice, yo para qué me voy a confesar con sacerdotes si son más pecadores que yo. ¿Qué le diría o qué nos diría a las personas que en determinado momento hemos pensado así? Como en todos lados, en la iglesia también hay de todo. Como dicen, siempre tiene que salir un prietito en el arroz. ¿Quién le diría a las personas? Porque a mí me ha tocado escuchar, o a lo mejor yo también lo he dicho, yo no voy a misa porque he visto que hay gente que es más pecadora que yo, inclusive también hay gente que ha dicho o que me ha tocado escuchar, yo no me voy a confesar con alguien que es más pecador que yo. ¿Qué nos diría a estas personas que pensamos así? Pues en primer lugar, recordarnos, hija, que la iglesia es santa por el que la fundó. Nuestro Señor Jesucristo es santo y Él es el fundador, pero es pecadora por todos los que la conformamos. Todos podemos fallar. Entonces, la iglesia está conformada pues por pecadores. Sí es cierto, Mahatma Gandhi decía, Cristo sí, cristianos no. Porque a veces veía las incongruencias, mija, en el estilo de celebrar o de vivir, pero también la dicotomía entre la fe y la acción. Hay señoras y como dices tú, donde quiera, Ricardo Arjona por ahí decía que doña Carlota hablaba de amor al prójimo y ya me ponchó más de 100 pelotas. Sí. Es decir, hay una dicotomía entre lo que celebramos y lo que hacemos. Eh, no es para justificar nada, sino para recordarnos que la iglesia está conformada por puros pecadores, mija. El Santo Padre, el Papa Francisco, en paz descanse, decía que cuando vamos a la iglesia no vamos a ver un museo de santos, vamos a un hospital de puros pecadores. Y entonces si alguien se siente limpio, abusados. Porque necesitamos ir a misa, como decía hace rato, a lo mejor agradecer a nuestro Señor, pero también a pedirle fortaleza o a pedir perdón. Y que lo que ahí voy, pues el Dios me ayude, me escuche y me atienda para yo salir y ser fortalecido. Por eso el sacerdote en muchas ocasiones decimos, vayamos a hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Entonces necesitamos ser como cristianos más coherentes. Vuelvo a lo de hace rato, conócete a ti mismo. Y cuando Dios nos ayude, perfectos no somos, somos un hospital de pecadores. Vengo porque necesito, no son los sanos los que necesitan al médico, somos los enfermos.
Y entonces hay que ir siempre con esa actitud que soy un pecador, vengo a agradecer una semana más, vengo a pedir favores y vengo ayúdame. Pero por favor nunca juzguen, eso nuestro Señor no lo ha dicho y es el pan nuestro de cada día. Cuando un dedo apunta para allá, 3 dedos vienen para acá. ¿Yo quién soy para juzgar? Y segunda, lo que decías que alguien dice, ¿yo por qué voy a confesarme? Sí es cierto, otro igual que yo o hasta más pecador. En los sacerdotes, aquí el punto está, mija, que Dios es tan bueno con nuestras limitaciones, sigue creyendo en nosotros y confiando en nosotros, y cuando el sacerdote celebramos o administramos el sacramento de la penitencia, siéntanse por favor confiados. Yo vengo a decirle mis pecados no a otro igual que yo. Sí es cierto, ahí estamos nosotros, pero es Dios el que actúa y que ¿quién te ha condenado? Yo a muchos les he dicho felicidades, ¿por qué? Porque ya veniste, que encuentren aquí en el sacramento de la penitencia un lugar donde se vayan fortalecidos y no más sentenciados. Yo a algunos los felicito, ¿por qué? Porque ya veniste, es como papá del hijo pródigo, se alegra cuando el hijo volvió, ya no le pidió cuentas, ya no le dice dónde estabas y qué hiciste. Peor, cuántas veces no, sino más bien viene y vengo porque me siento pecador, me siento necesitado. ¿Usted está igual que yo? Sí, o hasta peor. Pero repito, es Dios el que te va a mostrar su misericordia y no te quedes con la persona, me quedo con lo que Dios me ha dado, vete, ¿quién te ha condenado? Nadie, yo tampoco, nos dice Dios. Y se siente tan padre cuando nos volvemos a levantar, cuando volvemos a experimentar la paz. Entonces, para aquellas personas que han tenido quizá alguna mala experiencia o decir, sí, no se les olvide que la iglesia es santa. Y yo no voy a ver ni al cura, ni al padre, ni a nadie. La iglesia, todos vamos de paso, pero Dios siempre persevera y a Él es al que voy a ir a darle gracias, a encomendarle mi nueva semana, mi nuevo mes que me da licencia de vivir, pero también si siento en mi corazón dolor por mis pecados, pues voy a ir a buscar la misericordia, no a él, al fulano de tal o al padre fulano, sino Dios me va a conceder a través de él, indigno instrumento, somos indignos, pero Dios es el que actúa y es el que te concederá la misericordia. Ese es como mi pensamiento, no uno, mija. Y que Dios nos libre de ser inquisidores o de, sino más bien tratar de ser misericordiosos siempre. Por algo vino, que se vaya fortalecido porque ya se arrimó porque trae dolor de los pecados. Simple. Ustedes como sacerdotes, nos lo acaba de decir, también se equivocan, también son Sí, pecadores. bastante. ¿Ustedes también se confiesan Sí, o sí, sí. cómo es? Nosotros tenemos la dicha de cada lunes estar estudiando, tenemos que estar en una formación permanente. Y de parte de la diócesis nos mandan a veces ya algunos documentos o artículos para estar actualizándonos. Y eso es lo dicha, nos vemos todos los sacerdotes y con mucha confianza. Adultos, sacerdotes ya adultos o jóvenes. Oye, ¿me confiesas? Sí, con todo gusto. Claro, todos nos confesamos y tenemos esa dicha de poder vernos continuamente, con los que les tienes igual confianza o vuelve lo mismo, que no nos dé pena, sino me acerco para recibir la paz. Y es, sí, continuamente nos confesamos, mija. Hay gente, por ejemplo, que tiene algún pecado y a lo mejor por la magnitud del pecado no puede comulgar o lo que sea, que se siente uno frustrado, que dices, bueno, es que yo aquí voy a misa si no puedo comulgar. Hay maneras Ah, sí, espirituales de claro, sí, tener sí, como sí. esa comunión con Dios para que no se sienta uno excluido. Sí, 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 sobre todo aquí, mija, sobre los que fueron casados y por X o Y se separaron y ahora tienen una nueva familia, no se ha metido o no se ha analizado a veces causales de nulidad, pero yo vivo tan feliz con esta nueva familia que formé. Yo les digo a ellos que no por no comulgar están condenados, sino que hay muchos medios donde la iglesia les ofrece precisamente para poder salvarse. Es cierto, no puedo comulgar sacramentalmente. Busquen por favor en internet, hay una oración sacramental, una comunión espiritual. No puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. ¿Sí me explico? Entonces ahí hay personas que viven esta situación. Por favor, con esa nueva familia que quizá fundaste, santifícate. Una familia, inculcarle los valores, vamos a misa, el rosario. El amor es tan bonito con esa nueva pareja. No tengo el sacramento. Hay que buscar, en caso de que hubiera causales de nulidad, para volver. Si hay causales, un matrimonio válido, nadie lo puede disolver, ni el Papa. Pero cuando se buscan causales de nulidad, entonces sí se puede alguna de las personas, sobre todo cuando solo uno fue casado, etcétera, pues Dios quiera y si es para su bien, reciban el sacramento, etcétera, y
puedan comulgar o puedan, pero no por la comunión solamente me puedo yo santificar. No, sean una familia llena de amor, llena de valores, sobre todo también la caridad, las buenas obras. Una familia la mejor virtuosa es otro camino también, mija, de testimonio, de salvación, ¿verdad? Y Sí, hilando otra pregunta, a ver. ¿existe alguna persona totalmente pecadora que tenga las puertas cerradas de la iglesia? ¿O la iglesia es abierta? O sea, siempre, porque usted nos lo dijo hace ratito, Sí, 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 que la iglesia es para los pecadores y que si te caes, lo malo es que te quedes ahí, sino que sí, hay que levantarse. Hay personas que a lo mejor dicen, es que yo maté, es que yo cometí un pecado sí, sí, tan sí, muy fuerte grave. que ya digo, me siento el más pecador de todos Sí. y ya no tengo perdón de Dios. Eh, Acuérdate, perdón, el domingo la divina misericordia, que tus pecados, aunque fueran rojos como la escarlata, quedarán blancos como la nieve siempre y cuando tengas el dolor de tus pecados. La causa de tristeza o de condenación del ser humano es que habiendo venido la luz, el ser humano prefiera y se obsesione en la oscuridad. Cuando alguien ha sido muy pecador, que ha matado, que ha abortado, hay que acercarse, mija, y buscar, porque cuando tienes el arrepentimiento, Dios siempre que ve que alguien llora sus pecados, lo puede hacer maravillas de él. Entonces, no por haber hecho esto, hay gente que a lo mejor pecados pequeñitos y no les duele. Las relaciones sexuales antes del matrimonio, el estar criticando, el estar juzgando, el estar haciendo esto y aquello no le duele. Y son pecados mortales. Pero, por ejemplo, alguien que ha pasado alguna situación muy dolorosa, la muerte o un aborto o algo que me duele, mientras el corazón esté arrepentido y se acerque a la misericordia y busque, sí, hay pecados que caen en excomunión, pero ya ese es otro tema y que necesita uno, mientras así como el común de los fieles soy muy pecador, sí, acércate a la misericordia. Pedro, que fue el primer papa, lo decía cada rato el Papa Francisco. Pedro lloró sus pecados y hasta Papa lo hizo. Es decir, Pedro lo negó, Pedro cayó y el mismo Papa Francisco, que era precisamente tan predicador de la misericordia, decía que en el arte de escalar nadie estamos exentos de resbalar. Todos nos podemos de resbalar, pero hay que hacer un alto y volver a agarrar aire y continuar. Entonces siempre la misericordia de Dios es muy hermosa. Dios jamás, decía el Papa Benedicto, jamás se cansa de perdonar, porque la misericordia de Dios es eterna. Uno es el que se cansa de regresar. Entonces, por favor, siempre busquen la misericordia, volvernos a levantar y nadie está excluido. Aunque la puerta es estrecha, está abierta y la iglesia es mamá de todos. ¿Verdad? Muy Sí, interesante esto. Hoy en día vivimos en un mundo demasiado rápido, sí. demasiado materialista, adicciones, un montón de problemáticas sociales en las que estamos pues concentrándonos. Esto ha influido mucho en los jóvenes, que son los que a lo mejor están jóvenes, adolescentes, que están creciendo, forjando sus propios criterios. Yo he notado, por ejemplo, aquí en Degollado, hace años las Pascuas se hacían numerosísimas, o Ujú, sea, había mucha sí. participación de jóvenes. Hoy en día se hacen, pero el número no se ve tanto. ¿Por qué cree usted que está influyendo o qué influye para que los jóvenes estén participando menos en cosas religiosas? Porque inclusive va uno a misa y no hay tanto joven. Sí. Hace años aquí la misa de 7 era casi casi exclusiva de jóvenes y hoy en día pues no se ven estas participaciones. ¿Por qué considera usted que esté pasando esto, sobre todo aquí en Degollado? Pues como lo he dicho, los tiempos van cambiando y la situación sociocultural pues está jugando un papel muy importante. Ahorita con la cuestión de la tecnología hay muchísimas distracciones y por eso le dedicamos horas a las redes y no pasa nada, pero media hora o 40 minutos con Dios o en la misa, ay, qué aburrido. Creo que sobre todo en nuestra juventud no hay que estigmatizarlos porque hay jóvenes muy buenos, jóvenes en busca de sentido, pero otros quizá pues se están dejando llevar precisamente por el estilo de vida. Vámonos a disfrutarle, hay que darle gusto al gusto. Yo sí les diría a los chavos, Dios tiene sus tiempos, pero tarde que temprano el ser humano se siente vacío. Muchos lo han experimentado en el placer, en la droga, en el tener, y luego ahora qué, llega un momento en que se siente, porque el ser humano por naturaleza es religioso, y háblele del credo que sea, siempre siente como un sentido de trascendencia. Y a lo mejor pues muchos jóvenes o incluso hasta nuestros papás o nuestros hermanos pasaron momentos de resequedad espiritual. ¿Son víctimas de la cultura? Sí, pero no se cansen de buscar siempre la verdad y la verdad los hará libres, buscar la paz. Conózcanse ustedes mismos,
a veces el qué dirán y por qué eres la rara o el raro que va a la iglesia. No, yo busco la paz. Yo todavía, sí es cierto, hay menos quizá jóvenes, pero sigo viendo algunos que están en busca de sentido, otros que pues están en sus ocupaciones y cada quien es libre, mija, el evangelio siempre es propuesta, pero sí hay muchos factores pobres de nuestros jóvenes, pero no todo es malo. Una vez que se llegan a encontrar con Dios o que le encuentran sentido, hay gente muy ilusionada. Yo aquí he platicado ya con algunos jóvenes y me encanta que tengan proyectos, tengan planes, incluso por ahí, incluso he platicado con unos para ver si se van al seminario y Dios quiere que todo es en tiempo de Dios. Entonces, jóvenes, hasta decía el Papa Juan Pablo, piensen lo que quieran, pero piensen, es decir, hay que estar siempre activos, no hay que ser como mediocres, sino tener siempre un sentido y sobre todo buscar a Dios y, y lo diría igual, no porque se la pasen en la iglesia, pero sí siempre agradecer, porque la vida, ya lo hemos visto, a mí me da tristeza en un año, he visto muchos jóvenes partir, ¿ya? Tú lo Sí. sabes y dices aquí en Degollado, ¿por qué? La vida es como una flor y tengo proyectos y planes, sí, pero atentos, no hay que hacerlo por temor, por gratitud, estar en paz y a seguir caminando, a triunfar. Dios les ha dado muchos dones y talentos a nuestros chavos y es un gran potencial, pero hagan buen uso de ellos porque muchas veces vuelvo a lo mismo, el mal uso de libertad, pues nos equivocamos, nos da tristeza, nos trae vacío y después a veces se deprime uno. No, hay que volver a levantarnos y busquen a, a Dios, busquen la paz, ¿verdad? No se la pasen a lo mejor en la iglesia, pero sí siendo buenos cristianos y estando en paz con ustedes mismos. Si hay que ir a misa, agradecer y a continuar. La vida es bonita, Participar. no hay que complicarla tanto, ¿verdad? Y también, ¿no? Lo que decías que antes era masivo, sí, todo tiene sus tiempos, mija. Ahorita hay grupos nuevos que a lo mejor antes no estaban y hay gente, chavos, proclamando la palabra, hay gentes en misiones, antes eran los misioneros, antes era eso, todo tiene su tiempo, pero no hay que desgastar, hay que siempre estar ofreciendo y ya uno por su libertad de estar buscando, esto me agrada, sirve donde quieras, ¿verdad? Decía por ahí la carta de San Pablo, que quien no vive para servir, donde sea, no solo en la iglesia, sino alguna cuestión altruista, quien no vive para servir, pues no sirve para vivir. Se siente tan agradable cuando uno en la vida pues va dejando huella, que soy bombero, que soy de protección civil, que soy de catequista, que soy misionero, etcétera, pero se siente muy agradable cuando alguien se siente útil para la sociedad. Hay un libro muy padre que he leído de David Noel, en paz descanse, amigo, y decía la hipoteca social. Hay que pagarle a la sociedad algo muy padre, por tanto que nos ha dado. La sociedad nos hemos desarrollado en ella, hay que agradecerle, repito, no solo a la iglesia o a la fe, sino siendo buenos cristianos, buenos ciudadanos, y eso es lo que nos hace que tengamos un tejido social mucho mejor. Pero Así bueno, es. por ahí voy. Muy interesante todo lo que nos platica. Usted tiene 1 año y 4 meses más o menos que Ujú. llegó aquí a Degollado. Me gustaría que nos platicara, ya para ir cerrando esta entrevista, acerca de los proyectos. O yo he visto muchos cambios, tanto en la estructura de la iglesia interna. Yo no tenía mucho que no veía a los lectores de la palabra hasta uniformados. Se ve la disciplina que están teniendo las agrupaciones, pero Sí, también hemos visto cambios materiales. Simplemente la gente que esté viendo este podcast va a acordarse de las bonitas fiestas patronales que tuvimos, pero también de la iluminación que tuvo la iglesia. sí, Todavía se me enchina la piel de recordar el momento cuando se encendieron por primera vez esas luces. Es algo espectacular y ahorita podemos, cuando viene uno de Guadalajara, disfrutar de esa vista de la iglesia. O sea, son cosas materiales porque al final del sí, día pues hacen lucir más no solo las fiestas como tal, sino pues valora uno sí, sí, lo sí. que tiene. Platíquenos acerca de todos estos cambios que ha traído aquí para Degollado. Berta, sin duda alguna la cuestión material o estructural es muy necesaria, pero yo, mija, lo que quiero seguir apostando es en la cuestión humana, porque más que levantar piedras o embellecerlas, también están las personas y yo quisiera, por el tema de hace rato también, que la iglesia, la parroquia está abierta, cuenten con nosotros, acérquense a Dios y eso es lo mejor, que haya personas o que sean, como decía la lectura del domingo, piedras vivas que estén insertadas a Jesucristo, que es la piedra angular, y puedan triunfar. Todo lo demás sí es cierto. Yo estoy haciendo como un historial para dejarlo en el libro de gobierno o también como una obra material antes y después. Y hay muchísimas cosas, mija, que sí se han hecho, pero que a mí, por la manera de ser, casi no me gusta ni decir. Yo créeme que con las puras colectitas aquí tengo y esto es necesario y hay que empezar. Degollado dicen que es muy bondadoso y lo digo abiertamente. No han llegado la gente pesada que diga, tenga, le quiero ayudar a la obra. Sigan ustedes ayudando porque con lo poquito que se ha hecho, hemos hecho demasiado. Yo creo que van como unas
60 obras, mija, que hemos empezado desde lo más básico. Primero, pues repito, nomás no es presunción, pero a veces hay cosas que ustedes quizá no ven. Llegué y lo primero que hice fue en la Capilla del Santísimo, fue limpiar para que fuera un lugar muy acogedor y muy platicar con Dios, por lo que te decía, es un lugar donde tú vas y platicas y te sientas a gusto con Él. Estaban unos ángeles ahí con unos ojotes y que daban miedo y dije, no, no dan miedo, sino que los quité, doramos, etcétera. Se han hecho 3 cúpulas del dorado de oro y muchas cosas que no se han visto, toda la impermeabilizada de la parroquia, del santuario. Ahorita acaban de impermeabilizar Santa Cecilia, se está pintando, se pulió todo lo del mármol. Y así muchas cosas, mija, desde la pulida del mármol o pinturas, etcétera. Ahorita una de las obras pues, más pesaditas es que estamos en el santuario haciendo y pintando la cúpula. Dicen que pues está tan bello ahí, a mí me encantó y quiero echarle ahora ganas ahí. Igual los invito para que nos sigan apoyando, porque eso es lo que me ha sacado canas y me ha tumbado el pelo, porque es como $500,000 de esa cupulita y se sigue ya pagando. En mayo me la van a entregar y dicen que va a ser quizá como, bueno, a los títulos que aquí le damos, como la Capilla Sixtina de los Altos de Jalisco, porque todos son murales al óleo y muy bonito. Entonces ahí, y quiero, igual ahorita lo que decías del encendido, la parroquia pues es el icono del pueblo. Agradezco mucho a las autoridades, a los hijos ausentes también, que ahí sí nos ayudaron mucho, ellos lo hicieron. Yo hice el proyecto y le dije, pues es el icono del pueblo, hay que embellecerlo. Y quiero embellecer el santuario, mija. Entonces ahora para septiembre hay que volver a ponerlo igual de guapo como en la parroquia, para que ojalá vaya saliendo. La casa pastoral me preocupa, es una casa pastoral hermosísima y grande, pero no está impermeabilizada y son casi 5,000 metros los que hay que impermeabilizar. Ahorita es eso, la cúpula y pues muchas cosas más, te digo, son como 60, pero no quiero que suene a presunción, nada más sí que conozcan. El O trabajo. yo me voy a adaptar a ustedes porque decían, señor cura, es que aquí ocupamos que nos diga y que nos pida. Yo casi no pido, pero pues si es necesario y vamos a ir para salir más obras materiales. Faltan todavía unas cúpulas de poner el oro, es de 23 3/4 italiano. Yo siempre les he dicho, yo voy de paso, tarde que temprano, mija, me voy a ir y aquí se les va a quedar. También tengo 12 comunidades y en las comunidades también estamos Trabajando. restaurando, trabajando y sí, sí, ahí les pido una oración porque son muchas decisiones y trabajos que uno pues, le corresponde hacer. Pero ahí Así. vamos feliz, desgastando mi vida. Agradeciéndole mucho. Yo sí voy a aprovechar este espacio para decirle a todos los hijos ausentes, a la gente de aquí de Degollado, que nos sumemos. Yo pienso que todos ansiábamos, anhelábamos ver a nuestra parroquia, ni nos la imaginábamos qué tan preciosa se iba a ver con esa iluminación. Entonces hay que sumarnos, hay que apoyar aquí al señor cura, a todas a las iglesias, a las parroquias, a ambas, para que salgan adelante, porque como lo dijo aquí nuestro señor cura, no es para él, no se lo va a llevar, es para nosotros, es para el bien de todos los degolladenses. Entonces yo sí los invito a que se comuniquen, les voy a dejar en la descripción también el número del curato, creo que es 70011. Creo que sí, por ahí se los voy a dejar en la descripción para que se comuniquen ahí al curato o con nosotros y hacemos ese conecte con el señor cura, para que hay que echarle la mano, Gracias. hay que ver pronto iluminado el santuario, más obras materiales que hay, porque pues, al final de cuentas quienes disfrutamos de estos espacios somos nosotros también como católicos que vamos, y también los no católicos, también va gente, así es de que hay que apoyar las causas sociales de nuestra iglesia. Y pues ya casi para ir cerrando ya esta entrevista, ¿cómo se ha A ver, sentido, señor cura? Platíquenos de estar. Yo sí le quiero agradecer que esté abriendo para toda la gente, no nada más para nosotros, pues su corazón, porque hemos tocado temas diversos, pero al final del día estamos conociendo a un Miguel que a lo mejor la gente gracias. no conoce. Entonces es bonito porque va a haber esa conexión ya con nuestro párroco. De por sí se siente la confianza. Me gustan sus homilías porque son claras, son concretas, pero Gracias. siempre se sale uno con un sentimiento de paz cuando va a misa. Entonces, pues Gracias. agradecerle esto. ¿Cómo se ha sentido usted con esta entrevista? ¿Nervioso? Sí, un poquito al inicio y pues hay gracias nuevamente ser pioneros, pero ya como las conozco a todos ustedes, gracias por la confianza y pues poco a poquito, mija, se me van quitando los nervios, pero feliz de ser parte de este proyecto, lo que te decía hace ratito, o le decía a todos, mijos, que Dios nos ha dado dones y talentos y con lo que has hecho, a seguir triunfando y a desgastar la vida y ir dejando una huella muy bonita. Ustedes han jugado un papel muy importante en la iglesia, cuenten con un servidor Muchas gracias. y gracias porque a través de esta es la nueva manera de evangelizar, mija, la tecnología. Hay que humanizar la cultura digital y pues juegan un papel muy importante y yo estoy siempre a sus órdenes. Gracias por este hermoso regalo y este espacio
y a seguir triunfando. Muchísimas gracias, Al señor cura, por contrario. estar aquí. Me gustaría que le diera un mensaje a esas personas, porque en las redes sociales todos tenemos acceso Sí. a los videos y es nada más darle un dedito así, ya llega la información a nosotros. Así como hay gente que nos está viendo que es católica y que cree mucho en Dios, ¿qué mensaje le daría a esas personas que de repente vayan a ver este video y no crean en Dios o estén resentidas o de plano sean ateos? ¿Qué mensaje les daría a ellos? Primero, pues, como dije hace un momento, mijas, hay que darle como tiempo, sí hay que platicar, hay que buscar porque estamos en la vida para ser felices. Si alguien está pasando algún momento de resequedad espiritual o algún momento de dolor o tristeza, sepa que todo es pasajero, que algo me ha marcado en la vida, sí, déjame buscar. La fe es el evangelio siempre es una propuesta. Dios jamás nos va a presionar ni nos va a violentar. Él siempre nos deja en libertad y uno puede rechazarlo o puede buscarlo. Por ahí decía un santo, qué grande es Dios que deja en libertad a su criatura, que la criatura es capaz de rechazar al que lo creó. Entonces, pues el regalo de la libertad son momentos que como humanos quizá alguien está sentido, está alejado. Siempre busque, repito, la paz porque es lo más hermoso, busque la felicidad porque para eso estamos hechos en la vida. Y búsquenlo en este caso, que es mi campo, búsquenlo siempre en Dios. Estamos siempre a sus órdenes, déjense buscar con Él, platiquen con Él. Si a veces a los sacerdotes no tienen confianza, búsquenlo a Él. Una vez decía un amigo que nuestro mejor, no, a veces con todo respeto, ni psicólogo ocuparíamos, porque a veces una buena confesión, una buena platicada con él nos liberaría tanto. Por eso dije, ponle nombre al sentimiento. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy pasando así? No hay que quedarnos anclados. Si alguien no ha podido perdonar, una le decían a un hindú, es que yo no quiero perdonar a esa o a ese. No lo perdones. Tú eres la que lo vienes cargando y tú eres la que sigue sufriendo. Entonces, les recomiendo los 15 minutos al Santísimo. ¿Quién te hirió? ¿Qué alegría traes? Dime. Incluso todo eso es muy bueno, dice nuestro Señor. A mí también me hirieron, a mí también me ofendieron, pero platícame y recibirás en mí una consoladora bendición, recibirás como un bálsamo y al rato aquel que quería que se lo tragara a la tierra, al contrario, rezo un Padre nuestro por él y vieras qué a gusto, porque me lo tengo que sacudir para yo continuar libre en el camino. Entonces, mija, pues no sé si responda a la pregunta, pero yo les diría, están hechos para ser felices, para buscar la paz, busquen en este campo a Dios y por lo que nosotros podamos hacer, siempre, siempre vamos a estar a tiempo completo para desgastar nuestra vida en favor de los demás y lo que tengamos que hacer, hacerlo, para que al final de la vida cada quien desde su realidad diferente en el trabajo, en sus negocios, a nuestros hijos ausentes, donde quiera que estén, busquen la paz, son dueños de su libertad. Así que busquen siempre a Dios para que el día que Él nos llame nos perdone, pero también diga, siervo bueno y fiel, hiciste lo que tenías que hacer. Vas a formar parte de la herencia de tu Señor y que nos vea, ojalá triunfando, porque la vida es muy bonita, pero hay que hacer buen uso de ella. Ahorita hizo que se me hubiera una pregunta. A ver. Hay el perdón. Hay Ujú. personas que viven ancladas en situaciones y ahorita ya hablábamos del resentimiento con Dios, Sí, pero casi la mayoría de las personas vivimos resentidas, pero con el prójimo, sí, sí, sí. con el papá, con la mamá, con la pareja, por situaciones que a lo mejor uno provocó, pero no podemos cerrar esos ciclos. Sí, sí, ¿Qué, sí. qué nos diría para ayudarnos a las personas a perdonar las acciones? Porque yo he escuchado mucho o leído que dicen que el perdón no es para el otro, es para ti, Ujú. pero aún así no lo damos o No, no no, lo no. pedimos. ¿Qué nos recomienda para trabajar esta parte del perdón? Pues sin duda es porque alguien te hirió en el camino. Y la vida, lo que hemos dicho, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Pero el momento de que alguien fue marcado, que alguien fue ofendido, que alguien fue herido, lo que el otro produjo es problema de él. Él va a dar cuentas y él va a dar eh, pues de su libertad y de sus acciones. Hay gente muy dura que va hiriendo personas en el camino, pero lo que uno produce es de uno. Si me explico, lo que el otro me dice es bronca de él, pero lo que yo digo es mía. Entonces, mm, esto pues no son enchiladas ni es jocoque para que de la noche a la mañana se quite. Hay que irlo, yo creo que poco a poco, mija, asimilando, pero platicando, sacando, destapando la olla, porque si no va a tronar, la olla express y tarde que temprano vivo toda una vida con resentimientos, con dolor. Acérquense y busquen también los medios, porque yo sé cuando alguien está en el trabajo y tengo odio y resentimiento, no todos a lo mejor tendrán los mismos medios para acercarse a algún taller de resiliencia o también de tanatología, etcétera. Yo diría de una manera muy sencilla,
que estamos, vuelvo a lo mismo, hechos para ser feliz. El pasado ya se fue. Decía el Padre Pío, el pasado es para dejarlo a la divina misericordia porque ya se fue. Y el Papa Juan Pablo II, ahora santo igual. El pasado es para verlo con gratitud, porque bien o mal ya se fue. Y sí es cierto, todo lo que vivimos, las alegrías ya se fueron. El desayuno y todos los momentos alegres quizá de la mañana ya se fueron porque ya es pasado. Y el pasado es lo único que tenemos. Dedicarnos para las personas, etcétera. Ustedes ya no sigan anclados en un pasado, porque si alguien te sigue hiriendo es porque todavía te tiene anclado. Decía por ahí también un pensamiento que cuando un ave está agarrada de un hilo o de una cadena, no puede vivir con libertad. Si alguien miró en el pasado y todavía tiene mi tiempo o mi memoria, me tiene anclado, ¿sí me explico? Entonces es donde uno hace un alto y decir, ¿por qué te estás llevando mi tiempo, mi energía, mi... Yo, no. Como dijo Octavio Paz, nada te debo, nada me debes, estamos en paz, pero se ocupa concientizarnos, sacarlo, hay que platicar mucho. ¿Dónde? Pues, repito, con Dios, con amigos. También hay que estar atentos a quién le abro mi tesoro, porque mi corazón es lo más sagrado y si se lo abres a cualquier amiga o amigo y al rato te falló de algo tan delicado que le compartiste, pues fue peor el dolor. Entonces, este Mirio o esta persona, sí, hay que buscar los medios, hay que buscar a Dios, cuenten con nosotros, repito, pero yo pienso que poco a poco se tiene que ir platicando. Y lo digo, cuando empiecen a orar por la persona que te hirió, creo que se empieza a sanar mucho. Es bien trabajoso, sí, porque lo que quiero es que se la trague la tierra. A veces hay gente que así me hirió, todavía la veo después de 30 años y me duele el estómago cuando la veo pasar. No, ¿sabes qué? Pues ya se fue, ya te hirió, que ya no te agarre tu energía. Sino en ese sentido, voy a rezar un Padre Nuestro por esa mujer. Voy a rezar un Padre Nuestro por ese que me hirió. Y son los 15 minutos que te decía, hijito mío, ¿quién te hirió? Dime, platícame. Y entonces a medida que uno platica, vas a recibir también un bálsamo. Y es tan padre porque el día de mañana cuando ya lo veas, ya no, ya no me pateas, ya no me duele. Dios te bendiga, tampoco te voy a poner mariachi, ni te voy a aplaudir, ni te voy a saludar. Pero lo que tú produjiste fue problema tuyo. Ahora lo que yo produzco es que yo no, ya no me haces daño, Dios quiera, y puedan sanar. Pero con ayuda de Dios y pues con su esfuerzo personal. Y hasta por conveniencia, mija, de salud mental. Porque voy a querer que alguien se esté llevando mi Energía. energía o mi tiempo o mi paz. No, pues, vámonos, lo que te digo. No la quiero perdonar, no la perdones. Tú la sigues cargando. Pero cuando uno decida y con ayuda de Dios, ya no quiero caminar así, bueno, pero que Dios nos ayude. Cuento con oración para todas aquellas personas que igual estén tristes o dolidas, que ojalá de algo les pueda ayudar en la vida y que tengan, pues eso, sobre todo buscando la paz interior, porque es lo más sagrado, ¿verdad? Muy bien, y pues ya por último me gustaría que le regalara un mensaje a los hijos ausentes, porque en Degollado hay muchísimos, Ujú. donde se encuentran, si están pasando por algún momento de depresión, de soledad, problemas ahora con lo de Sí, migración, un mensaje de fortaleza para ellos y posteriormente un mensaje para toda la gente que pueda ver este video para que pues se motiven y se acerquen a la sí. iglesia, que no nos dejemos guiar por modismos, porque muchas de las veces mi vecina dijo que no voy al templo porque Sí. ya está mi comadre la pecadora, yo tampoco voy, ¿no? Sino que cada quien creamos nuestro propio criterio y pues nos acerquemos a las cosas de Dios, que al final del día dicen Sí, que el ser humano siempre tiene que creer en un poder superior y en este caso pues Dios, sí. entonces pues que nos deje ese mensaje también para todos nosotros. Pues a nuestros hijos ausentes, igual hay de todo. Hay gente que no ha podido venir, que tiene añales, y gente que va y viene. Denle siempre gracias a Dios, como lo he dicho, gratitud. Tener trabajo es una bendición. Hay situaciones adversas, sí, pero las manos son herramientas y buscan quien las trabaje. Que Diosito me los bendiga porque con el sudor de su frente hacen que llegue posible el pan a la mesa de su familia. Los que la tienen allá, denle gracias a Dios porque a veces Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Dios los ha bendecido a los que tienen sus negocios, sus planes, sus proyectos, pero por favor, yo creo que independientemente del trabajo y del lugar o del estado donde estén, siempre busquen la paz. En su familia luchen por tener la familia. Cuiden su familia porque es un tesoro. La llevan en vasija de barro, no la golpeen. Un rato de placer, un rato de soledad o algo, podemos romper ese barro y se tira el oro. Es decir, los que Dios los ha bendecido y socorrido, cuiden la familia. Desgasten su vida siempre, pero agradezcan por los dones y talentos que Dios les ha dado. Y si les ha dado mucho, bendito sea Dios. Ayúdame y que puedan vivir la caridad con donde quiera que estén. A los que no han podido venir, pues oren, no se sientan nunca solos, porque a veces llegan cansados y lo único que es refugiarme en algún vicio. No,
Siempre piensen en su familia, sobre todo si están acá. Búsquenla siempre, a pesar de la distancia. Ahorita con las redes sociales pueden estar muy cercanos. Que Dios me los bendiga, siempre agradezcan, siempre tengan la paz y denle gracias a Dios porque tener trabajo es un hermoso regalo. Y hay una frase muy hermosa que dice el Papa, que cuando tienes a un lugar a donde entrar, se llama hogar. Si tienen hogar, denle gracias. Si tienes personas a quien amar, se llama familia. Y cuando tienes las dos, se llama bendición. Entonces, si tienes familia, tienes un techo, se llama bendición. No busques a veces acumular porque pues, la avaricia a veces nos puede llevar a perder lo más sagrado, ¿verdad? El tener, pero a veces qué precio tengo que pagar de mis hijos, se me perdieron o no los vi crecer. Que Dios me los bendiga, bendiga sus trabajos, sus proyectos. Ojalá un día pueda ir a saludarlos porque también por la situación de las redadas creo que no se han unido a hacer como los eventos que hacían Ujú. o que yo estoy enterado que hacían antes en favor precisamente de la caridad. Que Dios me los bendiga. Aquí está un servidor siempre y también para todos los que los van a ver a través de tus seguidores, mija, pues muchísimas gracias por este momento, pero a ellos les digo que donde quiera que Dios nos plante, hay que florecer. La vida es muy hermosa, hay que agarrarnos de Dios, esa paz que Él nos da. Y a pesar de las dificultades, dice nuestro Señor, la paz les doy, pero esa paz que no es como la del mundo, esa paz que se encuentra fruto del encuentro, fruto de la comunión, fruto del diálogo con Él y se siente uno pues más en paz. Con los dones y talentos que Dios les ha dado, si alguien está pasando algún momento de adversidad o de tristeza, todo es pasajero, hay que agarrarnos de Dios, tu gracia me basta y ayúdame a levantarme. Y recuerden, Dios es muy bueno, a pesar de que somos pecadores, nos perdona todo, siempre y cuando el ser humano se arrepiente y quiera ser mejor y buscar la paz. Ahorita es el tiempo pascual, el cirio está encendido, acérquense a él, porque Dios no se cansa de perdonar ni rechaza a nadie siempre y cuando venga. Sean felices, eso es lo más hermoso y con Dios, como dijo Santa Teresa, tu gracia me basta, o San Pablo igual, pero solo Dios basta. Así que adelante, hija. Muchísimas gracias, señor cura, por su tiempo, No, al por estar contrario. aquí con nosotros y abrir su corazón a toda la gente que nos va a ver. Es así como hemos llegado al final de este episodio, donde Dios ha sido el centro de este momento y sobre todo nosotros como equipo queremos agradecerle primero que nada al señor cura, a Dios y a toda la gente que va a ver este episodio, pidiéndoles que compartan, que le den like, que dejen sus comentarios, los queremos leer y pues hemos querido arrancar con este programa, este proyecto. Espero que sea del gusto de toda la gente, esperemos los nuevos programas, digan también a quién les gustaría que tuviéramos aquí, de quién quieren conocer la historia y nosotros pues estaremos encantados de escucharlos. Nuevamente, muchísimas gracias y recuerden, hay que sumarnos a las cosas materiales, espirituales sobre todo, pero también materiales de nuestra iglesia. Hay que apoyar a este gran párroco que tenemos la oportunidad de tener hoy aquí en Degollado y pues hay que crecer juntos en la fe y también hay que crecer juntos apoyando a nuestro señor cura. Muchísimas gracias por ver este episodio y nos vemos en el siguiente. Pues antes de despedirnos, mija, no sé si igual les pueda mandar la bendición a todos Claro en que sus sí. proyectos y sus planes, ustedes también a lanzar la red en nombre de Dios, y esto igual lo digo para todos, siempre sus proyectos y sus planes, acuérdense de Dios que es el centro de nuestra vida, como dices, ahora que emprenden ustedes también este proyecto, lancen la red. Pedro lanzó la red solo y no pescó nada en la noche, oscuridad, y le dice Jesús, ¿qué has pescado, Pedro? Nada, lanza la red en mi nombre, y cuando lanzó la red en nombre de Dios, se vino la pesca milagrosa. Entonces siempre, por eso repito, el ser humano por naturaleza ya es religioso. Nosotros que Dios nos dio la fe por nuestro bautismo, pues ahora a buscarlo a Él, a lanzar la red en nombre de Dios, porque sin Él, pues nada se mueve. Así que Dios me los bendiga donde quiera que estén, en sus distintos trabajos, en sus distintas realidades, a triunfar. Y que Dios me los bendiga y me los acompañe. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus planes y proyectos, y el Señor los bendiga siempre. Amén.